Israel estaba atravesando un período oscuro. El rey Acab y su esposa Jezabel habían inducido al pueblo a adorar a Baal. Construyeron templos para Baal y persiguieron a los profetas del Señor. La adoración a Baal no era solo idolatría, era un estilo de vida completo que dependía de Baal, dios de la fertilidad y la agricultura. En sus santuarios se practicaban con frecuencia ritos sexuales y sacrificios humanos, lo que destruyó los fundamentos morales y espirituales de Israel. Como el Señor había ordenado a Israel que no sirviera a otros dioses, la adoración a Baal violaba directamente el pacto entre Dios y su pueblo. Acab cometió más males ante el Señor que cualquier otro rey de Israel. Fabricó un poste de acera y provocó la ira del Señor más que todos los reyes anteriores. En ese tiempo apareció un profeta proveniente de Tisbe, en Galaad. Su nombre era Elías. Entró audazmente en el palacio y se presentó ante el rey Acab. Con voz firme y valiente proclamó: «Juro por el Señor, Dios vivo de Israel, a quien sirvo, que no caerá rocío ni lluvia en estos años hasta que yo lo diga». Elías anunció así el juicio de Dios, respuesta al pecado de Israel por servir a Baal. Como Baal era considerado dios de la lluvia y la fertilidad, la sequía demostraría que era un dios falso. El Señor habló a Elías: «Vete de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te alimenten allí». Elías obedeció y se instaló junto al arroyo Kerit. Bebía de sus aguas y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Pero, al prolongarse la sequía, el arroyo se secó. Entonces el Señor volvió a hablarle: «Levántate y ve a Sarepta, en la región de Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda de ese lugar que te provea de alimento». Sarepta era una pequeña aldea en la zona de Sidón, centro de la adoración a Baal. Resultaba irónico que Dios enviara a Elías precisamente allí, a buscar refugio en tierra de los enemigos del Señor. Elías llegó a Sarepta. Al entrar por la puerta de la ciudad, vio a una viuda recogiendo leña. Le pidió: «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba». Mientras ella iba a buscarla, la llamó de nuevo: «Tráeme también un pedazo de pan». La mujer respondió con voz triste: «Juro por el Señor tu Dios que no tengo pan cocido. Solo me queda un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la jarra. Estaba recogiendo unos leños para entrar y a preparar algo para mí y para mi hijo, comerlo y luego morirnos». Elías le dijo: «No temas, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme a mí un pequeño pan y tráemelo. Después prepararás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina del cántaro no se acabará, y el aceite de la jarra no se agotará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La viuda hizo lo que Elías le dijo, y durante muchos días, ella, Elías, y su casa tuvieron alimento. La harina del cántaro no se acabó ni el aceite de la jarra se agotó, conforme a la palabra del Señor. Pasado un tiempo, el hijo de la viuda enfermó y murió. La mujer, llena de dolor, le reclamó a Elías: «Hombre de Dios, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Has venido a recordarme mi pecado y a hacer morir a mi hijo?». Elías tomó al niño, lo llevó al cuarto superior donde él dormía y lo tendió sobre su cama. Clamó al Señor: «Señor Dios mío, ¿por qué le has traído esta desgracia a la viuda que me hospeda, haciendo morir a su hijo?». Se tendió 3 veces sobre el niño y suplicó: «Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el aliento de vida a este niño». El Señor escuchó la oración de Elías. El aliento volvió al niño y revivió. Elías lo tomó, lo bajó del cuarto y se lo entregó a su madre diciendo: «Mira, tu hijo vive». La mujer exclamó: «Ahora sé que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». 3 años después, el Señor ordenó a Elías: «Ve y preséntate ante Acab».
porque voy a enviar lluvia sobre la tierra. La hambruna era severa. Acab y su mayordomo Abdías buscaban agua y pasto. Abdías temía al Señor. Cuando Jezabel mataba a los profetas, él había escondido a 100 de ellos en cuevas y los había sustentado. Elías se encontró con Abdías y le dijo: «Ve y dile a tu señor que Elías está aquí». Cuando Acab vio a Elías, le dijo con ira: «¿Eres tú el que trae problemas a Israel?». Elías respondió con audacia: «No soy yo quien ha traído problemas a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. Ahora convoca a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel». Acab reunió a los profetas y al pueblo en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y dijo: «¿Hasta cuándo van a cojear entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal es Dios, síganlo a él». El pueblo no respondió. Elías continuó: «Yo soy el único profeta del Señor que queda, mientras que los profetas de Baal son 450. Tráiganos 2 toros, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo pongan sobre leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y tampoco le prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios. Ahí yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero». El pueblo aceptó. Los profetas de Baal invocaron desde la mañana hasta el mediodía: «Baal, respóndenos». Danzaban alrededor del altar, pero no hubo respuesta. Al mediodía, Elías se burló: «Griten más fuerte. A lo mejor está meditando, o ocupado, o de viaje, o durmiendo y hay que despertarlo». Ellos gritaron más fuerte, se hicieron cortes según su costumbre hasta derramar sangre, y profetizaron frenéticamente hasta la tarde, pero no hubo voz ni respuesta. Entonces, Elías dijo al pueblo: «Acérquense a mí». Todos se acercaron. Elías reparó el altar del Señor que estaba destruido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Israel, y construyó un altar en nombre del Señor. Cavó una zanja alrededor. Dispuso la leña, descuartizó el toro y lo puso encima. Ordenó: «Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y la leña». Luego dijo: «Háganlo otra vez, y después háganlo por tercera vez». El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, Elías se acercó y oró: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todo esto. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú vuelves a convertir sus corazones». Inmediatamente cayó fuego del Señor que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua de la zanja. Al verlo, el pueblo cayó rostro en tierra y clamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías ordenó: «Agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Los capturaron, y Elías los llevó al torrente Quizón, y allí los degolló. Luego dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de una copiosa lluvia». Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y oró. Mandó a su criado: «Sube y mira hacia el mar». 7 veces fue y volvió, hasta que en la 7ª dijo: «Sube una nube pequeña como la palma de una mano desde el mar». Elías ordenó: «Ve y dile a Acab que enganche su carro y baje antes de que la lluvia lo detenga». En poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó un fuerte aguacero. El poder del Señor vino sobre Elías, y éste corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Así Dios demostró por medio de Elías que Él es el Dios verdadero. Baal era un dios falso.
Solo el Señor es el Dios vivo. Sin embargo, las pruebas de Elías no habían terminado. Mayores desafíos lo aguardaban. Cuando Jezabel supo lo que Elías había hecho y que había ejecutado a los profetas de Baal, se enfureció y envió un mensajero para amenazarlo. Elías, lleno de miedo, huyó. Llegó a Beerseba, en Judá. Dejó allí a su criado y se internó un día más en el desierto. Se sentó bajo un arbusto de retama y pidió la muerte. «Basta ya, Señor. Quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados». Durante el viaje de 40 días y 40 noches hasta Horeb, la montaña de Dios, Elías reflexionó profundamente sobre su misión y sus temores. El que había enfrentado valientemente a 450 profetas de Baal, ahora huía ante la amenaza de una mujer. Su corazón estaba confundido y cargado de sensación de fracaso. Mientras dormía bajo el arbusto, un ángel lo tocó y le dio pan cocido y agua. Comió y volvió a dormir. El ángel regresó, lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque te espera un largo camino». Elías comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Allí entró en una cueva y se quedó. La palabra del Señor vino a él: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «He sentido un celo ardiente por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». El Señor le dijo: «Sal y quédate de pie en el monte delante de mí». Entonces pasó el Señor. Primero un viento fuerte que partía los montes y quebraba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un susurro suave y delicado. Al encontrarse con Dios en la cueva, Elías ya no buscaba señales espectaculares. En aquel susurro suave halló nueva sabiduría y dirección. La experiencia transformó su fe, haciéndola más profunda y madura. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. La voz le preguntó de nuevo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él repitió la misma respuesta. El Señor le ordenó: «Regresa por el camino del desierto hacia Damasco. Ungirás a Hazael como rey de Aram, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, como profeta en tu lugar. Sin embargo, yo me he reservado 7,000 en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal, ni lo han besado». Elías partió de Horeb y siguió las instrucciones del Señor. Pronto encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes. Él guiaba la 12ª. Que Eliseo arara con 12 yuntas indicaba que provenía de una familia acomodada. Abandonar esa vida por la incertidumbre del ministerio profético era un gran sacrificio. Elías pasó junto a él y le echó su manto encima, gesto simbólico de llamamiento profético. Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías respondió: «Vuelve, ¿qué te he hecho?». Eliseo regresó, sacrificó los bueyes, usó los aperos como leña, cocinó la carne y la repartió al pueblo. Aquel acto simbolizaba una ruptura definitiva con su vida anterior. Aceptaba plenamente su nueva identidad. En esa época, el rey Acab codició la viña de Nabot, que estaba junto a su palacio en Jezreel. Le propuso: «Dame tu viña para hacer un huerto, pues está cerca de mi palacio. A cambio te daré una viña mejor, o si prefieres, te pagaré su valor en dinero». El caso de la viña de Nabot no fue solo un conflicto de tierras, sino una profunda lección sobre abuso de poder y justicia. Para Nabot, la viña no era mera propiedad, sino herencia sagrada de sus antepasados. Respondió: «Guárdeme el Señor de darte la herencia de mis padres».
La ley de Moisés protegía las herencias familiares para que no se vendieran ni transfirieran permanentemente. La negativa de Nabot no era obstinación, sino fidelidad a la ley del Señor. Acab, frustrado, regresó al palacio, se acostó de cara a la pared y rechazó la comida. Jezabel, al enterarse, tramó un plan. Escribió cartas en nombre de Acab a los ancianos de la ciudad, ordenando que pusieran falsos testigos que acusaran a Nabot de maldecir a Dios y al rey, y que luego lo sacaran y lo apedrearan. Los ancianos obedecieron. Nabot fue ejecutado injustamente. Jezabel dijo a Acab: «Ya puedes tomar la viña de Nabot, porque ha muerto». El Señor ordenó a Elías que fuera a encontrar a Acab, no que había bajado a tomar posesión de la viña. Cuando Acab vio a Elías, lo llamó enemigo mío. Elías le anunció: «Te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Por eso, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Y a Jezabel la comerán los perros junto al muro de Jezreel». Al oírlo, Acab rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio, ayunó y anduvo humildemente. El Señor vio su arrepentimiento y decidió no traer la calamidad en sus días, sino en los de su hijo. Cuando se acercaba el fin del ministerio de Elías, el Señor planeó llevarlo al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel». Eliseo respondió: «Juro por el Señor y por tu vida que no te dejaré». En Betel, los discípulos de los profetas le dijeron a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor se llevará a tu maestro por encima de tu cabeza?». Él contestó: «Sí, lo sé, cállense». Elías intentó dejarlo también en Jericó, pero Eliseo se negó. En Jericó ocurrió lo mismo. Finalmente llegaron al Jordán. Elías enrolló su manto, golpeó las aguas y éstas se dividieron. Cruzaron en seco. Elías preguntó: «Pídeme lo que quieras antes de que sea separado de ti». Eliseo respondió: «Que me toque una doble porción de tu espíritu». Elías dijo: «Pides algo difícil, pero si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido. Si no, no». Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo gritó: Padre mío, carro y caballería de Israel». Luego rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Recogió el manto que había dejado caer Elías, regresó al Jordán, golpeó las aguas diciendo: «¿Dónde está el Señor, Dios de Elías?». Las aguas se dividieron y cruzó en seco. Los discípulos de los profetas de Jericó, al verlo, dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Se postraron ante él. Así terminó el ministerio terrenal de Elías, pero su misión continuó a través de Eliseo. La historia de Elías contiene varias lecciones valiosas. Primero, muestra la fidelidad de Dios. Envió la sequía y la lluvia según su palabra. Protegió a Elías en la hambruna y lo guardó del peligro. Segundo, enseña la importancia del valor y la audacia. Elías transmitió el mensaje de Dios sin temor ante enemigos poderosos como Acab y Jezabel. Su enfrentamiento en el Carmelo es ejemplo de valentía por la verdad. Tercero, ilustra el ciclo de desaliento y restauración. Tras la gran victoria en el Carmelo, Elías cayó en miedo y depresión, pero el Señor no lo reprendió, lo restauró y le dio nuevas fuerzas. Cuarto, revela que Dios actúa a menudo de maneras inesperadas. En Horeb no se manifestó en el viento, el terremoto ni el fuego, sino en un susurro suave, recordándonos que su presencia y poder no siempre son espectaculares. Quinto, afirma que Dios siempre conserva un remanente fiel. Cuando Elías creyó estar solo, el Señor le reveló que había 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. Sexto, demuestra que Dios prepara a la siguiente generación para continuar su obra. El ministerio de Elías pasó a Eliseo.
mostrando que la obra del Señor no termina con una sola persona. Finalmente, la ascensión de Elías manifiesta el poder de Dios sobre la muerte y prefigura la resurrección y ascensión de Jesucristo. Estas enseñanzas siguen siendo valiosas y aplicables a nuestra vida y fe miles de años después.